¿Cómo están? Espero que cada uno esté bien junto a su familia en estos tiempos y con todas estas situaciones que está ocurriendo a nivel país. Bueno, les comento con respecto a la clase de ahora, nosotros vamos a seguir con las operaciones dentro de los números racionales. En el video anterior estuvimos trabajando lo que era la adición, ¿cierto? Vimos la adición de números racionales, vimos la operación, ¿cierto? Combinada, metimos números mixtos, fracciones, decimales, número entero y resolvimos en adición, ¿cierto? Solamente suma y resta y después vimos el caso con los paréntesis. Bueno, ahora como segunda operación lo que sigue nos corresponde ver la multiplicación de números racionales que nuevamente va a estar enfocado al tema de las fracciones, por lo menos que es lo que vamos a ver. Vamos a ver entonces a modo de ejemplos, vamos a colocar aquí, calcular. Entonces vamos a ir viendo una serie de ejemplos y vamos a ir dando todas las observaciones correspondientes. En este caso, por ejemplo, yo les podría decir, calculemos la multiplicación 2 tercios por 5 séptimos. Entonces, para explicar un poco la metodología dentro de la multiplicación, aquí en la multiplicación de fracciones se dice que es una multiplicación lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que es una multiplicación hacia el lado. Entonces vamos a colocar aquí multiplicación lineal, que en otras palabras quiere decir una multiplicación hacia el lado. Eso quiere decir numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, numerador por numerador y denominador por, ¿cierto? Por denominador. Entonces, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, ¿qué nos va a quedar? En la fracción resultante, en el numerador nos va a quedar la multiplicación de los numeradores, que en este caso vendría siendo el 2 por el 5. Y en el denominador nos va a quedar el 3 por el 7. Y en estos casos, al momento de multiplicar, como es una multiplicación lineal, ¿cierto? En este caso es hacia el lado, bueno, multiplicamos el numerador 2 por el 5. 2 por 5 va a ser 10, ¿cierto? Sobre, en este caso, 3 por 7, 21, que era lo que teníamos anteriormente. Ahora, yo les pregunto, ¿esa fracción resultante se puede simplificar? Y la respuesta es que no, ¿cierto? No hay un valor que divida al 10 y al 21 a la vez, por lo tanto ahí quedaría finalmente el resultado. Entonces recalcar, aquí en esta parte es numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces una multiplicación lineal o multiplicación hacia el lado, como lo vimos acá, yo se lo puse incluso con la flecha indicativa. Y aquí mostrando otro ejemplo, nosotros tenemos por ejemplo la multiplicación del 8, que es un número entero, por una fracción que en este caso es negativa. Y aquí también para que ustedes se den cuenta que no porque yo coloque un número entero y coloque una fracción negativa significa que la metodología es distinta, es exactamente igual. Ahora aquí recalcar un detalle que también considerarlo para todo caso donde aparezcan, por ejemplo, otras expresiones aparte de las fracciones. En primer lugar, para poder multiplicar, hacer la multiplicación lineal hacia el lado, sí o sí todo debe estar transformado a fracción. Entonces vamos a colocar, antes de multiplicar, debe estar, entonces hay que recalcar, todo expresado como fracción. Ese detalle recalcarlo, chicos, el tema de que todo tiene que estar expresado en forma de fracción. Por lo tanto, todo debe estar expresado en forma de fracción. Ese detalle recalcarlo. Entonces, aquí en este caso, el 8 tendríamos que hacer la transformación a fracción. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recuerden que todo número entero se transforma a fracción dividiendo por 1. Y después, al dividir por 1, ahí nos quedan principalmente dos fracciones. Hacemos la multiplicación. Entonces nos va a quedar el 8 por el menos 2. En este caso el negativo puede pasar tanto al 2 como al 9, pero normalmente uno lo pasa al numerador, en este caso al 2. Dejamos ahí el menos ahí. 8 por menos 2 y abajo nos queda 1 por 9. Y al momento de calcular, 8 por menos 2, el 8 como es positivo, más por menos es menos, y 8 por 2 es 16, sobre 1 por 9, 9. Y ahora nos preguntamos si esa fracción resultante se puede simplificar, y la respuesta es que no, ¿cierto? No hay un valor que divida al 9 y al 16 a la vez, por lo tanto ahí nos va a quedar finalmente el resultado. Entonces, chicos, recalcar que antes de realizar cualquier multiplicación de fracciones,
Y en el caso de que haya un número entero o haya un número decimal o haya algún número mixto, siempre recuerden transformar todo a fracción antes de poder multiplicar. Asegúrense de que todo esté en forma fraccionaria y después hacen la multiplicación lineal hacia el lado, que en este caso es numerador con numerador y denominador con denominador. Bien, ahí teníamos presente como los casos más sencillos, ¿cierto? De multiplicación hacia el lado. Pero, ¿y por qué digo sencillo? Porque obviamente los valores no eran gigantescos. Por ejemplo, yo les puse un 3, un 7, un 5, un 2. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay una fracción, un 13 sobre 28, por decirle, y hay valores más grandes? En este caso se recomienda primero simplificar, que es lo que vamos a colocar aquí como de observaciones. Entonces colocamos acá observaciones. Y la primera observación que vamos a decir, antes de multiplicar fracciones, antes de multiplicar fracciones, se recomienda, y aquí lo voy a colocar con mayúscula porque igual es un tema importante, se recomienda simplificar las fracciones. Simplificar las fracciones. Entonces, en primer lugar, chicos, porque no siempre van a ser números pequeños, entonces muchas veces van a ser números grandes, y recuerden que la única manera de nosotros poder hacer la reducción de números, para que obviamente las multiplicaciones después no sean tan tediosas, ¿cierto? Porque entre multiplicar un 2 por 5 es mucho más fácil que al estar multiplicando, no sé, un 10 por 25, por decirle, hay un caso hipotético. Entonces, siempre esperar que el ejercicio sea lo más simple para nosotros, y para eso vamos a simplificar para que así las multiplicaciones no sean tan tediosas, y obviamente hay algunos que les complica primero las multiplicaciones, así que también es una herramienta útil. Y una segunda consideración que tiene que ver con la simplificación. Aquí se viene algo nuevo para ustedes, que vamos a colocar acá. En la multiplicación, vamos a colocar aquí con otro color, se permite lo que se llama la simplificación cruzada. Y aquí recalcar un detalle, chicos, que también es un tema nuevo, que anteriormente en la fracción nosotros simplificábamos hacia abajo, ¿cierto? Numerador con denominador, simplificábamos eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que ahora la simplificación se va a poder hacer en forma cruzada, que después lo vamos a ver mediante ejemplo. Eso sí, recalcar un detalle. Esto se puede hacer solo en la multiplicación. No sirve para la adición, para la suma, resta o la división. Solamente, estrictamente sirve para lo que es la multiplicación, esta simplificación cruzada, que lo vamos a ver a continuación en un ejemplo. Ya, aquí tenemos un ejemplo de donde podemos utilizar lo que es la simplificación. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, acá las fracciones de alguna manera no tienen valores tan pequeños. Por ejemplo, si queremos hacer una multiplicación lineal, 21 por 11, 22 por 49, va a ser un cálculo igual tedioso para la mayoría, ¿cierto? Estar calculando con valores un poco más grandes. Entonces, aquí vamos a aplicar lo que se llama la simplificación cruzada. Porque si ustedes se fijan acá, si nosotros queremos simplificar así como lo hacíamos con la fracción anteriormente, ¿habrá algún valor que divida al 21 y a la vez al 22 para poder simplificar? Y aquí la respuesta es no. Y el 11 con el 49 tampoco, ¿cierto? Por lo tanto, en esos casos, miren, como no se puede hacia abajo, vamos a practicar lo que es la simplificación cruzada. Esa simplificación, ¿cómo se podría utilizar? Es cuando los valores en forma cruzada se puedan simplificar por algún valor en común. Por ejemplo, yo les podría preguntar, ¿el 11 con el 22 se pueden simplificar? Y la respuesta es que sí, se pueden, en este caso por el mismo 11. Entonces vamos a colocar dividido por 11, dividido por 11. Entonces mire, ustedes pueden hacer la simplificación en forma diagonal. Y recalcar un detalle, esa simplificación solamente sirve en la multiplicación. Solamente cuando estamos en presencia de la multiplicación de fracciones nosotros podemos hacer esa división en forma cruzada. Ahora, por otro lado, vamos a hacerlo con otro color. El 21 con el 49 se pueden simplificar. ¿Habrá algún valor que divida a la vez al 21 y a la vez al 49? Y la respuesta es que sí. En este caso, ¿por cuánto se puede dividir? Por 7. Entonces dividimos por 7 y dividimos por 7.
Entonces, si ustedes se fijan aquí, yo lo hice con dos colores distintos. Los que están en verde se están simplificando y los que están en naranjo también se están simplificando. Esa es la famosa simplificación cruzada. Simplificación entonces cruzada. Ahora, recalcar un detalle, que la simplificación puede ser entonces hacia abajo y en el caso de la multiplicación en forma cruzada. La que nunca se va a poder es hacia el lado. Por ejemplo, hacia el lado, por lo menos por regla, no está permitido hacer la simplificación, pero sí hacia abajo, ¿cierto? Numerador con denominador y en forma cruzada, como lo hicimos por lo menos acá. En diagonal también, en forma cruzada o diagonal. El 11 con el 22 y el 21 con el 49. También se puede. Entonces, vamos a ir haciendo ese cálculo. Al hacer esa simplificación, nosotros nos fijamos la primera fracción, ¿cómo nos va a quedar representada? Si el 21 lo estamos dividiendo por 7, 21 dividido 7 nos va a quedar 3. Sobre, si el 22 lo dividimos por el 11, recuerden que esa es la división de abajo, nos va a quedar 2. Por el 11, en el 11 está contenido una vez, ¿cierto? Entonces, al dividir por 11 nos va a quedar una vez, y como está el signo menos, va a ser menos 1 sobre, en este caso, el 49 dividido por 7 va a ser 7. Por lo tanto, nos queda esa operación para poder realizar. Ahora, si nosotros nos fijamos, aquí se puede seguir haciendo la simplificación en forma cruzada. Y la respuesta es que no, ¿cierto? El 3 con el 7 no se puede simplificar y el 1 con el 2 tampoco. Y también si quisiéramos ver hacia abajo, el 3 con el 2 o el 1 con el 7 tampoco se puede. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Una vez que nosotros hacemos la simplificación, ahí nosotros hacemos una multiplicación directa. Nos va a quedar el 3 por el menos 1 sobre el 2 por el 7. Recuerden fijarse entonces si los valores que les quedan como resultantes se pueden seguir simplificando. En este caso, el 3 con el 7 no se puede, el 2 con el 1 tampoco, ¿cierto? En forma cruzada, si quisiéramos seguir simplificando al igual que acá. O por otro lado, hacia abajo, el 3 con el 2 o el 1 con el 7. Por lo tanto, ya cuando ustedes lleguen a las fracciones sin poder seguir simplificando, ahí ustedes realizan lo que se llama la multiplicación lineal. Recuerden, la multiplicación hacia el lado, numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, recuerden, hacia el lado. ¿Qué nos va a quedar entonces? Multiplicar el 3 por el menos 1 y el 2 por el 7. Entonces, aquí también recalcar otro detalle, porque si ustedes se fijan al simplificar, el multiplicar un 3 por 1 a haber estado multiplicando un 21 por 11, obviamente es mucho más simple, ¿cierto? Entonces, esa es la herramienta que yo les entrego, el que simplifiquen antes de poder multiplicar. Y recuerden que por lo menos en el caso de la multiplicación se permite en forma cruzada. Entonces 3 por menos 1, el 3 como es positivo y el 1 es negativo, 3 por menos 1 vendría siendo menos 3 sobre 2 por 7, 14. Y nos va a quedar finalmente ese resultado. Y ya por el hecho, por ejemplo, de antes haber simplificado las fracciones, ya el resultado ya está simplificado. Porque el que nosotros lo hagamos en forma cruzada o hacia abajo al inicio, ahí ustedes de alguna manera ya van a hacer esa simplificación, por lo tanto el resultado ya va a estar listo, no hay nada que hacer. Entonces nos queda menos 3 sobre 14, por lo menos este ejemplo. Vamos a ver ahora un segundo caso. Ya, aquí tenemos un segundo ejemplo en donde nosotros tenemos nuevamente la multiplicación de tres fracciones, y aquí no se preocupen si la cantidad de fracciones multiplicándose, no sé, aumenta 3, 4, 5. Aquí siempre la metodología es la misma, va a ser una multiplicación lineal, siempre hacia el lado. Pero en este caso, miren, multiplicar un 23 por un 17 por un 7 va a ser un trabajo de loco, igual que multiplicar el 34 por 28 por 69. Por lo tanto, lo que vamos a hacer primero es ver si se puede simplificar o hacia abajo o en forma cruzada. Eso es lo que vamos a ir viendo por lo menos ahora. Vamos a ir haciendo primero todas las simplificaciones y después que se nos reduzcan lo más posible los números, ahí al final vamos a hacer las multiplicaciones. Veamos en este caso, en forma, por ejemplo, hacia abajo, el 23 con el 34 se pueden simplificar. Y en este momento no, ¿cierto? El 17 con el 28 tampoco y el 7 con el 69 tampoco. Por lo menos hacia abajo no se pueden simplificar las fracciones. Vamos a ver en forma cruzada si es que es posible. Por ejemplo, en forma cruzada, y aquí también recalcar que en forma cruzada ustedes se pueden saltar la fracción del medio. Por ejemplo, pueden pasar directamente del 23 al simplificar al 69 al hacerlo en forma cruzada. Y aquí, por ejemplo, esos dos se pueden simplificar por 23. Recuerden que siempre mientras más grande sea el valor,
¿cierto? Menos simplificaciones vamos a tener que hacer. Ya, se puede por 23, porque el 23 está contenido una vez en el 23 y el 23 en el 69 está contenido 3 veces. 3 por 23 da 69. Entonces está contenido aquí 3 veces y en el 23 está contenido una sola vez. Bien, entonces miren, vamos a ir colocando inmediatamente las fracciones que nos van quedando. Entonces vamos a colocar aquí vamos a colocar las 3 fracciones. Entonces vamos a ir haciendo las primeras divisiones. Entonces las que están con naranjo, 23 dividido 23 va a ser 1, ¿cierto? Que el que va a estar ahí. Y el 69 dividido 23, en este caso que es la tercera fracción, va a ser finalmente 3. Vamos a ir colocando los valores inmediatamente los que van resultando. Después la segunda simplificación de otro color. Por ejemplo, ¿qué más se puede? El 7 con el 28, ¿cierto? Se puede por 7. El 7 divide al 7 y a la vez divide al 28. El 7 en el 7 está contenido una vez y forma parte de la última. Entonces el 7 se va a transformar en 1. Y el 28, que es el denominador que está al medio, ¿cierto? 28 dividido 7, en este caso es 4. El 4 lo vamos a colocar ahí. Y vamos a ir colocando ahí los valores que van resultando. Y ahora la tercera simplificación la vamos a hacer de otro color, para que ustedes sepan diferenciar que los naranjos son una simplificación, los verdes son otro y los azules son otro. Y ahora, al simplificar el 17 con el 34, ¿por cuánto se puede? En este caso se puede por el mismo 17. El 17 en el 17 está contenido una sola vez acá. Y en el 34 está contenido 2 veces. Si ustedes dividen 34 dividido 17 nos da 2. Y nos queda finalmente la expresión acá. Entonces la multiplicación que teníamos inicialmente, en vez de estar trabajando con el 23, con el 17 y el 7, a estar trabajando con 1, 1, 1, y en vez de estar trabajando con los de abajo, que igual son valores más grandes, el 34, el 28, el 69, al estar trabajando con 2, 4 y 3, obviamente que el simplificar nos ayuda a hacer el ejercicio más fácil. Entonces, primero ustedes vean la simplificación hacia abajo o en forma cruzada, y recuerden que en el caso cruzado se pueden saltar una fracción y pueden hacer el proceso cruzado. Si ven un valor que divida a dos valores, en este caso la fracción en forma cruzada, ustedes hacen la simplificación respectiva. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Una vez que ya simplificamos al máximo, por ejemplo acá nosotros nos fijamos. Se pueden seguir simplificando las fracciones, el 1 con el 2 no se puede, el 1 con el 4 tampoco, el 1 con el 3 tampoco, y en forma cruzada ya no se puede, ¿cierto? Porque arriba, si ustedes se fijan, hay puro 1, entonces no es posible seguir simplificando. Ahora resolvemos la multiplicación, nos va a quedar 1 por 1 por 1, ¿cierto? En el numerador, y abajo nos va a quedar 2 por 4 por 3. Al multiplicar en este caso lo 1 por 1 por 1 va a ser 1 sobre ¿cuánto? 2 por 4 son 8 y por 3 son 24. Por lo tanto, 1 sobre 24 va a ser el resultado, y nuevamente, como yo les decía, aplicando lo que se llama la simplificación cruzada. Entonces aquí recalcar un detalle, chicos, con respecto al tema de la multiplicación de fracciones. Cuando siempre ustedes en las multiplicaciones aparezcan valores grandes, uno siempre debe tener la sospecha de que se pueden simplificar. Uno nunca va a ser tan malvado, se podría decir, para colocarle números grandes y que no se puedan simplificar y que ustedes tengan que hacer de repente multiplicaciones monstruosas, sino que uno siempre, si le coloca valores grandes, es porque uno tiene la intención de que ustedes simplifiquen. Por lo menos siempre que hayan valores grandes es porque se pueden simplificar. Entonces recalcar por lo menos ese detalle. Siempre que haya números grandes porque se pueden simplificar, y recuerden que se pueden tanto hacia abajo o en forma cruzada. Y aquí nos fijamos en el resultado, el 1 sobre 24 ya está simplificado. Por ejemplo, aquí ya esa fracción ya es irreductible, no se puede seguir dividiendo, y es porque justamente el proceso de división se hizo antes. Entonces también aquí podríamos decir que matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado simplificamos la operación, y por otro lado no evitamos el estar simplificando el resultado, porque ya al hacer las divisiones antes, por ejemplo en este caso de la operación, ya por lo menos no evitamos de estar haciendo la simplificación en el resultado. Así que recalcar, chicos, simplificación cruzada por lo menos se permite, pero ojo, que esta simplificación es solo en la multiplicación, ¿cierto? Eso recalcamos nosotros,
solamente la multiplicación. Nos sirve la suma, nos sirve la resta, nos sirve la división. Si tenemos multiplicación, ahí nosotros podemos simplificar en forma cruzada y también hacia abajo, recalcar ese detalle. Simplificamos, ¿cierto? Aquí en forma cruzada nos quedaron transformadas en las tres fracciones que están después acá, ¿cierto? El 1/2, el 1/4, el 1/3 y después realizamos la multiplicación lineal, en este caso hacia el lado, que fue lo que hicimos de multiplicar lo 1 entre sí y el 2 por el 4 y después por el 3 para que nos diera finalmente ese resultado.